Cuadernos de Cristianismo y Justicia, número 179. Título: El diálogo de la vida cotidiana. Es el testimonio de Teresa Lozada. Autor: Javier Alonso. Introducción. La integración no debe ser pensada de forma definitiva, inalterable y con respuestas predeterminadas a las múltiples situaciones cambiantes de la sociedad de hoy, porque la sociedad no es una página ya escrita en la que las leyes, tradiciones, costumbres y valores culturales ya están prefijados de antemano, de modo que no cabe otra posibilidad que adaptarse a ellas. Tampoco es una página en blanco en la que todo esté por escribir. Más bien es una página que se está escribiendo y en la que todos, inmigrantes y autóctonos, dejan sus señas de identidad. En adelante ya nada será igual. Costumbres y tradiciones, lengua y religión, valores y comportamientos. En una palabra, la cultura se verá contrastada con otras formas de vida como expresiones de otras tantas culturas que reclaman espacios o ámbitos de manifestación. Lo uniforme y homogéneo ha dado paso a lo complejo, plural y mestizo. Ante esos cambios se hace más que nunca imprescindible aprender a existir, no ya solo aprender a convivir, para permanecer en pie. El futuro se encamina hacia una sociedad integrada en la que todas las personas gocen de los mismos derechos y deberes, sea cual sea el lugar de nacimiento, etnia, cultura o religión, es decir, una ciudadanía diferenciada e intercultural. Sin integración de todos no hay ciudadanía. Y la integración de todos ha de hacerse no en nuestra sociedad y en nuestra cultura, sino en una sociedad distinta que está por construirse, que se va a enriquecer con las aportaciones de otras culturas y van a evitar el estancamiento y el colapso de la cultura dominante de la sociedad acogida. De lo contrario, ya no hablaríamos de integración, sino de asimilación larvada de todas las formas culturales en la cultura dominante de la sociedad receptora. Esta entrevista pretende ser un reconocimiento al trabajo de una de las mujeres pioneras en la acogida de inmigrantes musulmanes en España, un trabajo que no habría sido posible sin la colaboración de sus hermanos de comunidad. Esta acogida se ha hecho visible en gran parte a través de la Fundación Bai Altagafà. La actividad de esta fundación gira en torno a dos centros, en la calle Princesa de la ciudad de Barcelona y en la calle Jaén de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. Además, gestiona 13 pisos de acogida para personas adultas o jóvenes en situación de precariedad o de irregularidad. La Fundación, pues, centra toda su actividad en espacios de encuentro o acogida entre miles de usuarios extranjeros y centenares de voluntarios y profesionales, muchos de ellos también de origen extranjero. Fue fundada en 1977 y ha sido un referente e inspiración para todos los demás centros de acogida creados desde entonces en España. La trayectoria y experiencia de Teresa Lozada la llevó a ser nombrada consultora del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, concretamente para las relaciones con los musulmanes. Su historia comienza en 1974, cuando ella y dos religiosas más de la Congregación Franciscanas Misioneras de María tomaron la decisión de vivir cerca de los inmigrantes musulmanes. Algún tiempo antes, el director del Colegio Sagrat Cor de Jesús de la calle Casp de Barcelona le dijo al traductor del Corán al catalán, Michael Despalza, entonces jesuita: hay que hacer algo por los norteafricanos. Nos cuenta Teresa: conocí a Espalza en la universidad en 1971. Hacía su tesis sobre el escritor mallorquín del siglo XIV, Fray Anselm Turneda.
me dijo que yo era la persona adecuada para ocuparme de los africanos, que en el colegio le estaban poniendo la cabeza así con este tema. Espalza se marchaba a Túnez en ese momento. Se decía que ya entonces había en Cataluña miles de magrebíes que trabajaban abriendo zanjas, construyendo autopistas. Y yo recogí sus palabras. Si el carisma de la congregación implicaba la evangelización, la humanización que nos enseña Jesús, la puesta en práctica de ese deber de congregación les llevó a crear la institución de acogida Vall Altagafà. Y sin preverlo, les llevó también a confrontar ideas, identidades. Les llevó a vivencias y opiniones que he tratado de recoger aquí a modo de síntesis y pinceladas. Estoy convencido de que lo vivido por Teresa y sus compañeras, y de paso por miles de inmigrantes y cientos de profesionales y voluntarios de Vall Altagafà en estos 37 años, debe ser explicado y transmitido, porque será de extrema utilidad en el futuro. Un futuro en el que la transición demográfica, la globalización y la crisis de las formas tradicionales de las religiones requerirán de todos nosotros nuevos intentos, nuevas apuestas, nuevas confianzas, nuevas líneas determinadas de trabajar. Y eso partiendo de lo que ya sabemos y de nuestras fidelidades. El futuro de nuestra convivencia colectiva requiere la renovación de algunas de estas líneas de trabajo que hoy sentimos como parcialmente caducadas. Para realizar la entrevista leí 8 textos, entre artículos y ponencias, escritos por Teresa Losada. Existen bastantes más. Ocasionalmente, algunas de las frases que utilizo, como preguntas o respuestas, en todo o en parte, son literales de dichos textos. Por otro lado, he tratado de reflejar algo de la atmósfera real en la que conversamos. Risas, expresiones de duda, gestos, interrupciones para beber o comer algo. Mi lectura se orientó a detectar líneas argumentales que después guiarán las conversaciones, grabadas los días 6 de agosto, 7 de octubre y 9 de noviembre del 2011. No he pautado en exceso el texto para evitar que las lectoras y los lectores solo extraigan recetas. Deseo que lo que quede sean convicciones y relatos de vida que impulsen a algún lector a adoptar con determinación nuevas maneras de relacionarse con personas que parecen muy diferentes a nosotros. De seguir tal camino, descubrirán con paciencia, tiempo y sufrimiento una identidad que nos unifica. De ello depende un futuro en paz y cordial, en el que seguirá habiendo conflictos, pero se resolverán sin daño. En la entrevista se asoman otros temas, como los derechos de la mujer, la perspectiva sociopolítica de la inmigración, el islamismo o la teología del pluralismo religioso. No he creído necesario orientar nuestra conversación por ahí, porque existen ya otros testimonios y abundante literatura, y porque estimo que no haría justicia a la entrevistada si la presentara como crítica, teóloga o erudita. En cambio, creo que en la conversación se deslizan respuestas válidas para situaciones humanas muy diversas. Teresa da testimonio de su vida, una vida que no es solo la suya, pues la comparte y codecide diariamente con sus hermanas de comunidad, y es por esta razón que también aparecen en la conversación. Todas ellas nos muestran una vida hecha de espiritualidad y compromiso, que más allá de la relación con los inmigrantes, puede ser inspiradora para otras situaciones vitales. Capítulo 2. Larga formación académica y aprendizaje a partir de la realidad. Cualquiera que tome la Biblia en sus manos, lo que descubre en ella no son especulaciones sobre el ser de Dios extraídas de la metafísica, sino relatos del acontecer extraídos de la historia. Y es en esos relatos, siempre vinculados a la conducta, al comportamiento humano, en los que descubrimos a Dios y en los que podemos encontrar la representación del trascendente.
Tiene razón Bernard Well cuando nos ha hecho notar que a la revelación bíblica no le interesa lo que es Dios, sino lo que sucede cuando y dónde actúa Dios. En tus pretextos aparecen reiteradamente diversas palabras para nombrar lo mismo: encuentro, proximidad, espacio de empatía, intercambio, ensanchar el espacio de la tienda, hospitalidad, acogida, comensalía. Para mí, o al menos eso es lo que aprendí trabajando en Bai Altagafá, hay dos maneras de aproximarse a los demás que son como vuestras señas de identidad. La primera, una aproximación hecha de lecturas, de estudio, de pensamiento, y la segunda a partir de contactos concretos con la gente en la vida cotidiana. Tú misma estudiaste en la Universidad de Barcelona y fuiste profesora de lengua y literatura árabe. También estudiaste en la Sorbona y en el Pontificio Instituto di Studi Arabi de Roma. En tus artículos y ponencias hay una profusión de referencias a grandes autores del diálogo interreligioso, sin dejar de utilizar también, de vez en cuando, argumentos oficiales o de alto nivel formal. Citas del Concilio Vaticano II, comunicados de los obispos, de los congresos islamo-cristianos de Córdoba o palabras de uno u otro papa. Y por supuesto, en tus escritos, también y sobre todo, abundan muchas citas bíblicas. Pero toda esta formación no te ha alejado de la realidad. Responde Teresa Losada. No se puede crear la proximidad con el otro solo desde lo teórico, sino desde la vida cotidiana. Para mí, la experiencia de Dios emerge en las personas y acontecimientos. Ya, pero tú tienes además un amplio conocimiento teórico sobre la inmigración y específicamente un conocimiento del mundo árabe e islámico. De algunos autores te preguntas, ¿de dónde les viene eso del diálogo? Son personas que han viajado, han ido a esos países y vieron que ellos son como nosotros. Desde el Dios encarnado que está en cada persona, toda religión es verdadera. Se dijo en el concilio, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Mucha gente ha hecho verdadera experiencia de esta verdad que ilumina a todos los hombres, así como de la acción del Espíritu en todas las personas que sopla como quiere. Antes se decía, fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero lo que está claro es que lo leído en los libros por sí solo no vale. Lo leído tiene que ir con la praxis. Pero no se puede trasladar la idea de que no es importante el estudio. Las dos cosas van de la mano. Sí, pero las cosas hay que vivirlas. Es más fuerte la experiencia que tú tienes que la teoría. Si teorizas, no puedes dar el paso. Lo das con la experiencia. Cuando yo escucho o leo lo que dice un señor, inmediatamente echo mano de mi experiencia completa para darle la razón o para contradecirle. Nunca se puede separar lo que llamo al andamio de la teoría de la práctica, porque, si no, nos quedamos en fundamentos. Teoría y práctica tienen que conjugarse. De la lista de autores, ¿destacarías algún musulmán o alguna mujer? Los hombres son los autores de la mayor parte de las publicaciones, pero no quiere decir que no haya mujeres que estén interesadas. Hay muchos grupos interreligiosos animados por mujeres, pero que no han llegado a publicar su reflexión. Yeratullah Monturiol y su marido, Abdelmumin Aya, son quizás una excepción a nivel español. La teología interreligiosa no está todavía muy desarrollada en el Islam. Sin embargo,
Sí que hay mucho testimonio oral de estas personas que viven entre nosotros y que son verdaderos tratados interreligiosos. La experiencia de estas personas encierran una sabiduría que quizás no está en los libros. ¿Y tu doctorado? Un doctorado da muchos fundamentos. Profundizas, ahondas. Cuando hacía el doctorado, daba clases por la mañana en la universidad y por la tarde estaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hacía las dos cosas. No estaba con la inmigración. Teresa coge un ejemplar de su tesis doctoral. Mira mi tesis. Trata sobre la poesía aljamiada, escritura romance en caracteres árabes. Escribían un versículo del Corán en árabe y debajo en aljamiado. Estuve 4 años para hacer la tesis y fue muy útil. Y fíjate qué insultos en estas poesías burlonas. Todos ríen, en las que el poeta echa en cara a los cristianos los malos tratos a los musulmanes. Una decía: cuervo maldito español, pestífero carcevero, que estás con las 3 cabezas a la puerta del infierno. Y una vez fuera de España se celebra el poder rezar a un solo Dios. Inmenso Dios, que nos habéis librado de la herética ley de los cristianos y a la divina ley, encaminado de vuestros atributos soberanos. Confesamos, Señor, lo que os es dado, pues la unidad que niegan los paganos. ¿Qué es la unidad que niegan los paganos? Como persona con ganas de ser misionera, ¿no te dijiste alguna vez, ¿por qué estoy gastando tantos años en el estudio? No, en aquellos tiempos no. Me parecía importante quedarme en la universidad. Pero después, al llegar aquí, la primera inmigración marroquí, me dije, ¿qué hago yo en la universidad con toda esa gente que está aquí al lado? Y nos vinimos a San Vicente dels Horts, porque aquí, al principio, intentamos conectar con la gente de Barcelona, pero era un ambiente masculino muy cerrado. Yo sabía que había una colonia de familias marroquíes que trabajaban en las fundiciones Miguel Ros y tomamos contacto con ellas. Al principio vinimos 3. Antonia Río, siempre, desde el principio. Aurora Lagartos, que tuvo que marcharse a cuidar a su madre, a quien sustituyó Ana Lavinia y yo. Siempre 3. Por las mañanas, durante 10 años, pregábamos en una fábrica y por las tardes nos dedicábamos a visitas y clases para adultos y niños. Más tarde vino mi hermana Ana Losada. ¿Qué os mantenía la congregación? ¿No os mantenía la congregación? Teníamos que ganarnos la vida de alguna manera. No tenía por qué mantenernos la congregación, aunque siempre tuvimos todo el apoyo necesario. Pero queríamos vivir de forma consecuente con nuestra opción de vida. Teníamos que ser autónomas. A partir de las visitas y las clases a los marroquíes, la gente nos decía, ¡qué pérdida de tiempo! ¿Cómo es que estáis con esa gente que no se convierte ni nada? No entendían. Pero nuestra congregación, al ser misioneras, siempre había tenido muchísimo contacto con el Islam. ¿Cuál es la misión específica que define a vuestra congregación? ¿La que os diferencia de los demás? Siempre es la evangelización, pero en el sentido de que una puede o bien proclamar la palabra a diestra y siniestra, como pide San Pablo, o bien vivir dando testimonio. En los países islámicos, nosotras ya teníamos la tradición de evangelizar por el testimonio. Tú, con amistad, con encuentro, con todo. ¿Como Charles de Foucault en Argelia? Sí, y como las hermanitas de Jesús, y antes como Francisco de Asís. Son testimonios que nos dicen que todos somos hermanos. No hace falta predicar, simplemente vivir.
es la vida, es la vida. Encuentro, acogida, amistad, trato diario. ¿Todo ello deriva en una manera de trabajar? Desde hace más de 30 años compartimos la vida con estos hermanos musulmanes, lo cual nos ha dado la ocasión de sentir y palpar numerosos valores humanos y religiosos transmitidos a través de la participación en fiestas, nacimientos, bautizos, bodas, enfermedades, duelos, cenas de Ramadán, despedidas de personas que partían a la peregrinación a la Meca con el posterior recibimiento, situaciones de explotación, problemas de regularización de papeles, de vivienda, de alojamiento, petición de oraciones. ¿Cuántas veces he oído: reza por mí, por mi familia? Y tú haz lo mismo por mí, les respondo. A partir de allí te dices: ¿esta acogida qué es? En realidad, ¿qué es el cristianismo? Es el Dios encarnado. No es solamente que Dios se humanizó, se hizo hombre, sino que en cada hombre está Dios. Cada hombre es un rostro diferente de Dios, y cada nombre lleva un mensaje diferente de Él. No hay que monopolizar, decir que solo nuestra religión es. El Vaticano te nombró consultora del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, concretamente para las relaciones con los musulmanes. Pese a las iniciativas oficiales, ¿encontrasteis reticencias a tu forma de acercarte a los musulmanes? Los procesos y los caminos son siempre lentos, muy lentos, y dependen de las personas. Después del Vaticano II, se creó la Comisión de Relaciones Interconfesionales. Después, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y dentro, el Pontificio Consejo para el Diálogo con el Islam. La Declaración Nostra Aetate, en 1965, se refiere también al Islam. La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes. Es la primera vez que nombran a las personas. El Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. ¿Dónde ha quedado todo esto tan precioso? No es con documentos, sino con catequesis como la Iglesia debe aproximarse. Hace falta una labor pedagógica suplementaria. Pero, ¿qué pasa? Son procesos lentos y con retrocesos, unir para adelante y para atrás. Los documentos del Concilio han quedado todos un poco anquilosados. El Vaticano, que es un Estado, tiene relaciones diplomáticas con todos los países árabes, con todas las religiones, pero piensa en la mentalidad de la gente mayor. Imagínate que se les empezase a decir que todas las religiones son válidas. Crearía mucha confusión, porque la Iglesia no ha preparado a la gente a asumir esto. Pero no creamos que la gente no puede llegar a entenderlo, ¿no? La gente lo capta perfectamente. Lo puedo decir por los cientos de charlas que he dado, pero no se ha hecho una mentalización. Nos encontramos ahora en un impasse. Pensemos cómo y qué se nos ha enseñado. Muchas cosas se nos han enseñado mal. Una ha tenido que depurarlas. Juan Pablo II en esto fue un profeta cuando convocó en Asís a los líderes religiosos del mundo para rezar y dialogar. Y el Papa actual cuando visitó la mezquita azul de Estambul en 2006 y habló de la fe en el Dios único. Ahí tienes cómo se dialoga. Capítulo 3. Tiempo, sufrimiento, paciencia, interpelaciones del encuentro. En el encuentro no hay itinerarios previos. Tan importante como la meta es el punto de partida. Es una exigencia evangélica y, por lo tanto, no podemos poner fronteras ni límites.
Es un proceso abierto porque participamos de un misterio insoldable y nuestra fe nos reta a ir más allá de las fronteras. Quizás comenzaremos a ser verdaderamente cristianos cuando nosotros demos 10 pasos, aunque el otro dé uno solo. Dialogar, convivir, darse en la certeza de esperar reciprocidad, manifiesta la mayor gratuidad a la que nos invita nuestra fe. Una de las resistencias más tenaces de la opción cristiana es la suposición de que no hay reciprocidad. Sin embargo, la reciprocidad positiva no está en el punto de partida, sino en el término de un camino de gratuidad, pues con el amor no se comercia, no se compra ni se vende, se ofrece gratuitamente. El encuentro es una actitud interior, una manera de ser, pues los diques de nuestro corazón han cedido. La paciencia es importantísima, ¿no? Cualquier cambio es un proceso y es lentísimo. Si en lo personal dar un solo paso espiritual nos puede llevar toda una vida, de la misma manera un paso cultural, un paso de toda una comunidad, puede ser a escala de varias generaciones. Javi, ¿sabes? San Pedro dice: la paciencia de Dios es nuestra salvación. Segunda de San Pedro 3:15. Fíjate en todos los cambios nos implicamos nosotros y nuestras circunstancias. Yo, por ejemplo, podría ser una entrevista terrible si no tuviera la ocasión de encontrarme con estas personas. Porque te asientas en una teoría y son los otros los que nos abren, porque en los otros está Dios siempre. Pero claro, los cambios son muy lentos, necesitan mucho trabajo. Un cambio de chip no viene solo de fuera. Viene de fuera, pero tiene que haber un trabajo interior para que se pueda dar. Los procesos son todos muy lentos. Estos procesos, ¿cómo los habéis vivido? ¿Con impaciencia? ¿Con inquietud? Muchísima yo. ¿Cuántas veces he llamado a Emilio Galindo y le he preguntado: ¿el Islam es religión revelada? Se lo he preguntado con mucha inquietud. Todo esto te crea sufrimiento. ¿Por qué? Porque te quita tus seguridades, porque tienes que romper con muchas cosas y entras en una situación nueva, en un terreno en que no pisas tierra firme. Te dices: Dios irá consolidando. A mí me dan mucha fuerza las palabras de Jesús. Tendría que deciros muchas cosas, pero no podríais entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os iluminará para que podáis entender la verdad completa. Juan 16, 12, 13. No podemos cargar con tanto. Si lo piensas, tampoco hay tanta gente que crea en el diálogo interreligioso, porque, claro, en cualquier terreno, cuando tienes que dejar algunas cosas para que entren otras, eso implica sufrimiento, por la duda, por la angustia. Angustia, sufrimiento, duda. ¿Vosotras qué habéis vivido? ¿Tuvisteis noches oscuras? Claro, todo el mundo pasa por ellas. Mientras vivimos aquí, hay mucha oscuridad. Caminamos a tientas. No quemes etapas, haz procesos. No se puede no integrar, no asimilar. No hay Pascua sin Éxodo. No encontrarás un Pentecostés que nos transforme sin procesos. Cuando hablamos de fe, de amor, eso requiere un trabajo en la persona. No rechaces nunca las situaciones de sufrimiento. Cuando uno sufre, no hay que hacer mudanzas. El sufrimiento forma parte de la realidad. No hay quien se escape de él. Así, progresivamente, el alma se va purificando y gracias a eso maduramos. Llega un momento en que la incertidumbre se vuelve certeza. ¿Por qué? Porque llega un momento
en que te inunda la certeza de que Dios nos ha creado a todos iguales y Dios nos quiere a todos. A veces nos han explicado teológicamente que Dios es libre y que puede hacer lo que quiera, que puede elegir a algunos para que lleven a la verdad a otros. Eso no. Dios es para todos y para todos igual. Hay caminos diferentes. ¿Un camino es mejor que otro? Para cada uno, su camino es el mejor, porque es el que ha vivido la fe y se ha afianzado. Es ese camino, pero no quiere decir que excluya a los demás. Son caminos inclusivos. En realidad, Dios ama la diferencia. Nos ha creado a todos diferentes. No ha creado un rostro igual a otro. Ha creado países diferentes. Ha creado. Dios es el diferente por antonomasia. En esa diferencia también está su igualdad, ¿no? No es por confrontaciones como llegamos, sino por convicciones. Y el cristianismo, que es la religión de la praxis del amor al otro, no tiene nada que ver con normas o dogmas. Tuve hambre y me diste de comer. Seremos juzgados por la ética que practiquemos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Conocemos a Dios por medio de Jesús que se hizo carne. Dios es humanización, está dentro de cada uno, es lo más potente. Dios se vacía, se hace humano. Cada ser humano está atravesado por el misterio y la universalidad de Dios. No importa la religión que practique y sea quien sea. Estamos atravesados de eternidad. Es eternidad cada hora. Lo que vivimos aquí es eternidad que viviremos también allí. Nos metemos en espiritualidades, en normas y, sin embargo, el meollo de la cuestión es ese. Hablas también de un nuevo tiempo eje cuando te refieres a las mentalidades. Quizás estamos acabando la época histórica y entrando en la época cósmica. De Dios venimos y a Dios vamos. Por eso tiene tanta importancia el diálogo entre religiones. No estamos en una época de cambio, sino en cambio de época. Pero lo nuevo está todavía por dibujarse y no se ve claro. Aunque fíjate en las crisis de vocaciones, la crisis de la vida religiosa. Todo esto va a dar otra cosa nueva. ¿Cómo se dibujará el futuro? Yo creo que todo va a ser mucho más mezclado. Va a ser una vida más comprometida. Mira las iglesias vacías a la vez que los movimientos sociales. Los curas van a ser pocos. Tiene que venir una regeneración de cosas, y eso está claro. Pero ponte tú en una institución fuerte, en una jerarquía, y asume que hay que hacer cambios. Se dice que todo cambio de la Iglesia se viene generando hace 500 o 600 años. No es de ahora, ¿eh? En el Institut Europeo de la Mediterránea, escuché una vez a un islamólogo musulmán. Afirmaba que el diálogo entre religiones es más viable si ambas partes son practicantes de su propia religión. Por decirlo así, es más fácil entenderse entre un buen musulmán y un buen cristiano. Tú mismo escribes que el diálogo es un caminar en el que el punto de partida de cada uno de los interlocutores es permanecer fiel a su identidad. Es difícil que un ateo o agnóstico de cultura judeocristiana haga esa aproximación con un musulmán practicante. Debe ser más fácil desde la fe respectiva, que es lo que tenemos en común. Claro, no se trata de disolver el azúcar en el café. El diálogo entre religiones es la búsqueda de diálogo entre creyentes. Cuando no lo son, solo dialogan las culturas. Entre místicos no hay ningún problema, se encuentran en todo. El diálogo ha de ser como un puente y los dos pilares han de estar firmes. Pero fíjate lo que decía San Pablo. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! 1 Corintios 9:16.
O sea, en el diálogo es tan importante que la verdad del otro entre en mí, como mi verdad entre en el otro. ¿Por qué? San Pablo dice que es como un injerto que se funde en un árbol. Eso es muy bonito. La verdad, que es Dios, debe abrirnos y llenarnos a todos y no encerrarnos en nuestras propias seguridades. Hay que reconocerlo. ¿Cuántos budistas han enseñado a rezar a cristianos y cuántos budistas aprecian nuestro Jesús que se encarna con el que ellos no cuentan? Diálogo hacemos siempre a Dios más grande y a la humanidad más sabia. Sí, dialogando. A mí, Dios se me hizo más grande. Oye, Javi, ¿quieres un vaso de leche o algo? Capítulo 4. El reto del diálogo. Formas, condiciones y actitudes. La convivencia hace estrellar definitivamente la estrechez de miras y el egoísmo doméstico para abrirnos a un espacio humano en donde habitar junto a los otros. Anhelamos ser con los demás algo más que islas, tender puentes entre las diferentes sensibilidades, condiciones, hábitos, ideologías y religiones, porque lo que en verdad nos une no es otra cosa que el afecto y el reconocimiento. El proceso migratorio está hoy al borde del acantilado y requiere transitar ya desde ahora otras rutas para convertir este presente en el germen de otra historia. Detrás de cada inmigrante hay sueños e ilusiones. Con ellos viajan culturas, civilizaciones y religiones que amplían las oportunidades vitales de todos. Avanzando en la convivencia, nos daremos cuenta de que somos como los icebergs que tienen 3/4 partes de su densidad vital debajo del agua. Hay mucho que descubrir. Hay que abrir otros ojos para ver lo que se ve y otros oídos para escuchar otras melodías. Por la casa de Antonia Río, Teresa Losada, Ana Losada y Ana Lavinia entra y sale gente constantemente de todas las edades. Dices que hay diversos niveles de diálogo: el de la vida, el de las obras, el de la justicia, el intelectual o teológico, el de las experiencias espirituales, el diálogo de la participación. El diálogo de la vida es el de las relaciones cotidianas, del encuentro al cual todos tenemos acceso. Ahí está Dios. Ese es el diálogo que transforma. Fíjate qué curioso. Un exiliado en Francia, el señor Jáuregui, de vez en cuando nos mandaba para la biblioteca de la Fundación 20, 30 muy buenos libros sobre el mundo islámico. Le sobrevino un cáncer de pulmón y nos escribió informándonos de que nos legaba toda su biblioteca, 400 volúmenes. Pero se ha muerto antes de lo previsto. Por cierto, anteayer fuimos a buscar los libros a Montpellier. En su última carta nos decía que le gustaría que pusiéramos una placa en la biblioteca que dijera: donativo del doctor Jáuregui Adell, español, católico practicante, que amó al Islam a través de los musulmanes. Por eso yo repito que es importante redescubrir el Islam a partir de lo que sus gentes nos revelan. Tú insistes en profecía y denuncia como consecuencia del diálogo. ¿A qué te refieres? ¿Es como otra derivada del diálogo? ¿Qué es la profecía? Ver lo que los otros no ven. Tener unos ojos nuevos para ver qué quiere decir la inmigración, qué quiere decir el diálogo de religiones, qué nos está diciendo Dios con todo esto. Ayudarles a hacer papeles o advocacia, incidencia política, es denuncia. La denuncia es la protesta, es responderle a alguien: eso que dices de que nos están quitando las becas no es cierto, porque hay un solo mundo y en ese mundo todos tenemos los mismos derechos a todo.
Mira lo que dice Juana, nuestra vecina. Tiene 68 años. Ahora que se habla tanto de la memoria histórica, me dice: Teresa, cuando yo veo a un marroquí que llama a vuestra puerta, me recuerda mi vida. Llegué de Jaén subida en un Pegaso que nos costó 3.500 pesetas, 3.000 para el camión y 500 para comer la primera semana. Vivíamos todos en una sola habitación. Nos casamos en Montjuïc. Y mira ahora qué casa tan bonita. Fíjate ahora qué bien vivo. ¿La casa de Juana es esa de aquí al lado con el huerto tan bien cuidado? La casa de Juana linda con la de Ana Antonia, Ana y Teresa. Sí, me contaba. A estos les puede pasar como a mí. Vienen a progresar. Cuando oyes, hay que nos invaden, que nos van a mandar a parternas como ellos, yo siempre les digo que así se hacen cómplices de los prejuicios de la sociedad. Hay que denunciar expresiones así. Hay que decir, no nos van a quitar nada, el mundo es para todos y todos tenemos derecho a vivir. Tenemos que ser profetas en esta denuncia. Golpea la mesa. Los inmigrantes nos invitan a tomar conciencia de un plan de Dios quebrantado y de la necesidad de tener nuevos lazos para recrear la fraternidad humana. La casa común y la mesa compartida como proyectos del reino que manifiestan la máxima fraternidad y a la vez desvelan las peores exclusiones. Antonia, ven por favor. Es para preguntarte una cosa. Teresa Losada le pregunta: Antonia, ¿tú has sufrido en el diálogo entre religiones? ¿Te has dicho, tengo que dejar mi identidad? Antonia Río contesta: haber sufrido no. Ha supuesto muchos interrogantes serios. Se pierden seguridades, pero se ganan certezas. Teresa Losada le dice: ¿interrogantes significa sufrimiento? Contesta Ana Ríos: interrogante serio, sí, pero se va haciendo camino. Parece que sea de un día para otro, pero no. Lo aprendí con la gente, el contacto con la gente. A nosotras nos decían que lo de amar a los enemigos era propio y genuino solo de nuestra religión. Yo me decía, fíjate qué maravilla nuestra religión. Pero claro, estando con la gente te das cuenta de que ellos tienen lo mismo, aunque lo importante es que lo has conocido a través de la gente iletrada. También ellos afirman el amor a los enemigos. Se puede decir que el cristianismo es la religión del amor, el islam de la fe y el judaísmo de la esperanza. Teresa Losada responde: eso de que ellos se caracterizan por tal cosa o tal otra, no. Yo creo que no. La de ellos es tan de amor como la nuestra, porque es Dios en cada hombre, Dios humanizado. Continúa Ana Losada. Te voy a contar una cosa que nos pasó. Murió una mujer joven en el centro. Entonces hicimos allí una oración por ella. Nos juntamos todos. Ellos hicieron su oración, nosotros la nuestra. Trajeron dátiles, higos, panes. Al final, una mujer iletrada se me acercó y me dice: mira, Ana, en lo único en lo que nos diferenciamos es en la lengua. Dios es el mismo y único para todos. Que la única diferencia es la lengua. Todos ríen. Dios es el mismo. La única diferencia es la lengua. Analfabeta, no. Iletrada, pero llena de sabiduría. Hablemos más de la denuncia de la dificultad de hablar. Me explicabas sobre la experiencia de la relación con los demás que sufren porque viven una situación de injusticia, experiencia que conduce con cierta naturalidad a la denuncia. Contesta Teresa Losada.
Arriesgarte es lo primero. Puede llevarte a error, pero hay que arriesgar. Desde una convicción profunda, crees también que hay que seguir adelante. Ante tantas cosas que pasan a la gente, muchas veces estás dormida. La vida de todos los profetas del Antiguo Testamento, y sobre todo la de Jesús, era un estilo de vida que llevaba a la denuncia contra los sacerdotes, contra la religión, contra los que le rodeaban y no seguían lo que él creía que era verdaderamente a Dios. ¿Qué nos dice Jesús? Que nos amemos los unos a los otros, no los unos a los unos. ¿Cuánta gente cristiana no lo entiende? Estamos en la moral, pero no en la praxis. El hecho de denunciar violenta causa en el otro desconcierto. Bueno, causar desconcierto ya estaría bien. Es una sensación de ¿a mí de qué me estás hablando? Y sí que violenta, claro, pero es la dignidad humana y al otro puede que tampoco le guste nada lo que le dices. También la violenta. Teresa busca en una caja en que guarda cartas, una que no encuentra. Se trata de un anónimo con insultos, con el remite, Plaza de la Inquisición, número 1422. También recibe correos electrónicos con PowerPoints ofensivos, con el Islam, amenazas, prepárate, etc. Me pregunto de dónde viene la fuerza para vivir estas cosas, para soportar la incomprensión, para transformarse a uno mismo. La fuerza viene de la fe, pero también de la vida en comunidad. Vosotras vivís en comunidad desde hace 30 y tantos años, toda una vida. ¿Es eso fundamental? Celebrar la palabra, rezar, estar juntas, ir a todos lados juntas. Teresa Losada contesta: claro que es importante. Donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos, decía Jesús. Pero también la fuerza tiene que venir de cada uno. La fuerza está en el espíritu. Tú mismo quizás no tengas comunidad, pero tienes a alguien con quien hablar. Tú buscas, tú te confrontas. Uno crece en la confrontación, en el diálogo, en la interacción. Javi, me gusta esta entrevista. Ahora va a venir Pascual Piles. Vamos a celebrar la Eucaristía. ¿Y te quedas a cenar con nosotras? Hoy toca la transfiguración de Jesús. Capítulo 5. Las mujeres inmigrantes entre la tradición y la emancipación. Las mujeres se integran con más facilidad en la sociedad y son sensibles a la modernización. Pero cuando se trata de una situación conflictiva que atañe a sus valores culturales, la casi totalidad opta por los tradicionales. Seguro que sois un pozo de confidencias de mujeres inmigrantes. Responde Ana Ríos. Javi, yo me acuerdo, ¿cómo no grabaría aquellas palabras? Una mujer abortó. Era un gran secreto. Nadie lo sabía. A mí me lo dijo unos meses después, y al final se lo contó a su madre. Cuando ella me dijo lo que le había respondido su madre, ni el más cristiano de todos los cristianos lo habría formulado mejor. ¿Qué dijo? Contesta Teresa Losada. Me acuerdo perfectamente. Mira, tú siembra. El que hace crecer es Dios, como diciendo, no dudes de que tendrás lo necesario para tu hijo. ¿Cómo es posible que una vida, y además utilizando el lenguaje simbólico de las semillas diciendo, hay que sembrar? El más cristiano del mundo no hubiera dicho palabras mejores. No tenías necesidad de haber abortado. ¿No te hubiera ayudado Dios? Supongo que podéis decir muchas cosas de la mujer marroquí como inmigrante y como musulmana. Aquí tenemos una visión simplificada de las mujeres inmigrantes musulmanas. Pensamos que o son empleadas de hogar,
sumisas e iletradas, o por el contrario, mujeres occidentalizadas, modernas y emancipadas. Pero en todos los países del Magreb hay campesinas nómadas, ciudadanas, letradas, profesionales. A partir de los 90, las que migran solas no son de las clases sociales más bajas. Tienen un nivel de formación de varios años y rompen con la tradicional sumisión de la mujer musulmana. Pero todas ellas aquí hacen una vida que demuestran una doble voluntad, de autoafirmación y de apertura a la diferencia. Están desgarradas entre dos deseos contradictorios, el de ser ellas mismas y el de serlo en una nueva sociedad. Porque la identidad es a la vez permanencia y cambio, o ruptura. Como si durante un tiempo tuviesen que vivir dos vidas. La mayoría de las mujeres al llegar aquí tienen que reinventar la vida diaria, aprender la lengua, habituarse a nuevas costumbres, adaptarse a una nueva distribución del tiempo. ¿Qué cambiar? ¿Qué conservar? La respuesta viene más tarde. La vida comunitaria de la familia extensa, la que dejan en Marruecos, se va sustituyendo por un frente a frente marido y mujer. ¿Y qué pasa? Todas tienen que elaborar el duelo. En el tránsito hacia la integración necesitan un espacio para poder elaborar ese duelo y poder empezar con mayor estabilidad emocional una nueva vida. Hay que favorecer el equilibrio psicológico para evitar la insatisfacción personal que les puede llevar a situaciones familiares conflictivas. A raíz del contacto con la sociedad de acogida, se sublevan contra la poligamia y la agresión física. Las más mayores son las guardianas de la tradición y la estabilidad y quieren mejorar sus estatus, pero se resisten a los cambios si les vienen como impuestos. El enlace entre identidad e integración depende en parte de que la sociedad de acogida quiera tender puentes o poner obstáculos. Toda la política de integración debe garantizar igualdad de oportunidades, fomentando la participación activa de la mujer en la vida y las instituciones del país de acogida. ¿Y dónde quedan los hombres inmigrantes en todo este proceso? El coste más doloroso lo paga muchas veces el padre, ya que su imagen de jefe y portavoz de la ley en la familia y en el grupo social se reduce porque madre e hijas se posicionan para tender a su emancipación personal y al retroceso progresivo de la supremacía masculina. Aunque no siempre, muchas veces esto se da después de mucho dolor, pero siempre la ruptura se lleva paso a paso y con el riesgo calculado. ¿Emanciparse pasa por irse de casa aunque sea sin romper el matrimonio? Hoy en día, muchas asumen proyectos de actividades económicas independientes y tienen en cuenta que eso significa modificar su perspectiva inicial, que era solo el servicio doméstico, y trabajar, además, en la familia, en tanto que hijas, esposas y madres. El paso del trabajo asalariado al trabajo independiente les da un sentido de progreso, de asentamiento, de búsqueda de nuevos horizontes. Estos proyectos tienen éxito si la mujer y el hombre complementan sus capacidades. Como los negocios familiares son intermitentes y flexibles, los inmigrantes se liberan de la idea de asociar el trabajo a la fatiga. ¿De ama de casa a emprendedora? Sí, eso decimos. Otro nuevo filón de trabajo es la mediación social y cultural. Mujeres que, dominando la lengua de origen y de acogida, se las forma para servicios de proximidad. Esto sirve para hacer visible el trabajo de mujeres inmigrantes en la administración pública. Y también sería conveniente que las jóvenes normalizadas en el sistema escolar accediesen más a la universidad.
de ama de casa a mujer sin religión? ¿Abandona la mujer marroquí la fe que traía? Eso no suele ser habitual, aunque en España casi ninguna sala de oración tenga espacio para las mujeres y les organizan sus propias actividades religiosas en espacios privados, cerrados en el interior de los oratorios y de las casas. Sus prácticas religiosas son muy complejas, combinan ritos canónicos y populares relacionados con el sufismo y la magia. Y a la vez, es cierta y real la existencia de un Islam europeo, Euroislam, en donde se aspira a hacer compatible el Islam con el espíritu de Europa, más exactamente con los valores políticos de la modernidad europea. No se trata de una occidentalización, sino de ser musulmán en nuestro contexto. Teresa me muestra un texto de Gemma Martín Muñoz. Símbolos como la mezquita o el Corán son representados como enemigos de la mujer y no se acepta que la mezquita y el Corán pertenecen también a las mujeres y a su universo mental, o que éstas pueden incluirlos en la construcción de su identidad de manera activa y positiva. La adhesión consciente y deliberada de muchas mujeres a la identidad islámica, sin que ello suponga su aceptación en la sumisión a los hombres, que es un tabú en nuestras sociedades. Capítulo 6. Cuando la misión ya no es convertir al otro. Jesús se identificó más con el samaritano que con el sacerdote y el levita, más con la liberación de los pobres que con el culto del templo. Lucas 10:25. Más con el que hace la voluntad de Dios que no con el que dice Señor, Señor. Mateo 7:21. Más con los que dan de comer al hambriento. Mateo 25:31. Que con los que hicieron milagros en su nombre. Mateo 7:22. Este pluralismo nos ayuda a saborear lo propio, que a veces, con el paso del tiempo, queda empolvado y necesitamos redescubrirlo en contacto con lo ajeno. En uno de tus artículos explicas que no se entra de cualquier manera en la práctica de la hospitalidad. La condición para acoger es haber pasado por la experiencia de la indigencia. Cuando uno ha sido el beneficiario de una hospitalidad inmerecida, experimenta un cambio de situación. Refieres ejemplos de grandes personalidades transformadas por la acogida. Louis de Massignon, Charles de Foucault, Henri Lesaut, Serge de Berequil. Son impactantes estas palabras de Massignon, islamólogo francés, convertido a la fe cristiana después de haber sido acogido por una familia musulmana de Bagdad. El extranjero que me ha acogido tal cual soy ha trastornado todos mis reflejos adquiridos, todas mis precauciones y mi respeto humano. Gracias a ese derrumbamiento de valores, he trastocado mi tranquilidad relativa de poseer en miseria de pobreza. Teresa Losada responde: Antonia, por favor, trae unas almendras y una cerveza. Nos reíamos porque, distraído y hambriento por la hora que era, había ido comiendo trozos de pan que estaban preparados para comulgar más tarde. Cuando decidiste dejar la universidad, alguien se enfadó. Dice Teresa Losada: sí, Bernet. Me dijo que cómo hacía esta locura. A un antiguo profesor, el padre Bormans, le dijo años más tarde que Teresa había perdido la cabeza por el Evangelio. Eso es un piropo. Cuando os hicisteis monjas, os formaban para convertir. Dice Teresa: ese lenguaje de convertir. Todas las religiones hoy tienen que perder su absoluto. Todas debemos convertirnos al Dios vivo y verdadero, pero sin dejar cada una su especificidad. No hay que competir, porque la conversión sería competir. Hay que entrar en plenitud, en otras plenitudes. Todas llevan a la plenitud. Ya en tiempos de nuestra fundadora, Elena de Chapotain,
1939-1904, estábamos en Marruecos, Túnez, Siria, Líbano. Está claro desde entonces. Hay dos formas de hablar de Dios. Una es la que te citaba de San Pablo. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Segunda carta a Timoteo 4:1-9. Y la otra subyace en San Juan. Dar testimonio con la vida, no solo con la palabra. No estoy convencida. Yo estoy convencida. El testimonio se da con la vida. Ana Rius continúa. La congregación nació en India, pero se extendió mucho por países árabes, y por otras monjas se sabía muy bien que en ellos no se podía hacer proselitismo. Había que aprender a estar de otra manera. Ellos tienen su creencia. Sois de Salamanca, Burgos, Lugo. ¿Cómo a unas mujeres gallegas y castellanas se les ocurre entrar en una congregación evangelizadora por definición, al menos en los orígenes, y no evangelizar a nadie? ¿Ya desde jovencitas tenéis asumido esta manera de ser monjas? Contesta Ana Rius. No, desde el primer día no, pero enseguida se aprende. Continúa Teresa Losada. Dios también te guía. El Espíritu te irá diciendo lo que hay que hacer. Dios también te dice cómo tienes que situarte ante el Islam. ¿No teníais ganas de iros de España? Contesta Ana Rius. La idea de nuestra congregación era salir fuera, pero con el concilio esto cambió. Aprendimos que se puede ser misionera saliendo fuera o quedándose aquí. ¿Y vosotras, cómo os convertisteis al diálogo? De hecho, puede entenderse la conversación como un cambio de confesión religiosa, pero también como una transformación, una evolución de uno mismo. Contesta Ana Rius. Teresa, descubrir las otras religiones. ¿Quién lo ha hecho? Primero, los misioneros que fueron allí y vieron lo positivo de las otras religiones. Vieron que a través de ellas se llegaba a Dios igual que desde nuestra fe. Nosotras lo hemos descubierto desde aquí. Continúa Teresa Losada. Para que veas a Dios en todos. Mira lo que me dijo hace años un vecino, Mohamed Belkadar, que es el letrado. Vas a ir al infierno porque no eres musulmana. Pero 10 años más tarde, ¿qué fue lo que me dijo? Teresa, ni tú ni Ana ni Antonia os iréis al infierno. Lo que te dije hace tiempo es una tontería. Tú, mujer de corazón blanco, irás al cielo. Ana te ha ayudado a los niños también. Todas iréis al paraíso. Dice Ana Rius, eso, Belkadar, lo aprendió aquí. Yo también he sentido una profunda identificación con algunos amigos inmigrantes que he hecho todos estos años. Dice Teresa Losada, exactamente, una identificación. Empezando por Ahmed Yafou, que somos amigos íntimos, pero no es el único. Tengo una compañera de trabajo, Najat, marroquí, musulmana y del Prat, en una oficina de la Generalidad en la que trabajamos 30 personas. Con ella es con la única persona con la que puedo hablar de Dios, con la que estoy en comunión para hablar de nuestra vida de fe. Con el resto de los 28 compañeros, todos catalanes católicos, más Abdul, otro musulmán, no puedo nunca. Y no me refiero a decir a alguien, yo soy creyente, o que él o ella digan, yo también. Realmente echo de menos entre mi gente hablar de la vida de la fe. Dice Teresa Losada, no eres el único que experimenta lo mismo. Una buena amiga mía tiene 4 hijos. Me explicaba que el mayor de 17 años está sensibilizadísimo con el Islam. Le atrae, le interesa. Se siente algo desamparado en nuestra sociedad que encuentra demasiado rica e individualista y mira mucho hacia los musulmanes.
Desde la guerra de Irak se le acentuó la solidaridad. A mi amiga le dije que, como padres, tuvieran precaución, porque para su hijo vivir el Islam no sería como para vosotras, enraizadas en un barrio con vuestra edad y experiencia, con vuestra firme base católica. Para él podría derivar en un proceso sectario. ¿Qué opinas de las conversiones? Aunque sé que estoy identificando incorrectamente secta y conversión. Contesta Teresa Losada. ¿Qué le recomiendas a un chico así? Lo primero que tendría que hacer es adquirir un buen conocimiento del Islam. Los jóvenes no son capaces, quizás, de discernir muchas cosas. Seguro que su sentimiento hacia Irak es movido por simpatía, por compasión. Hay que discernir, hay que ir despacio. Por otro lado, tienes que dejar un espacio abierto. El Espíritu de Dios es muy grande y puede llevar a otras cosas. Ahí no tenemos que meternos mucho. ¿Hay conversiones del cristianismo al Islam? Contesta Teresa Losada. Sí, y viceversa, sobre todo en los países árabes. Lo que pasa es que el que deja el Islam no puede vivir a la luz del día su cristianismo, porque será perseguido. Yo diría, cada uno en su fe. Cada uno en su fe. Hay conversaciones de una u otra religión, aunque en este tiempo interreligioso las conversiones son menos corrientes que en otras épocas. Y el Islam tampoco es violencia, como nos lo presentan los medios. Mahoma llevó a la gente de adorar una piedra, la Kaaba, a adorar al Dios único. Capítulo 7. ¿Quién es el otro? El miedo al desconocido. El Islam está mayoritariamente presente en la Unión Europea en capas sociales marginadas de inmigrantes de diferentes países. El inmigrante trae a su familia y al abandonar las idas y venidas cambia sus prácticas sociales. Los musulmanes que están en Cataluña proceden de diversos países geográficos. Viven en nuestro suelo la experiencia de su propia universalidad. Marroquíes, pakistaníes, senegaleses, egipcios. Si nosotros percibimos unas expresiones religiosas diferentes de las que conocíamos, son también expresiones nuevas para los mismos musulmanes. Hay personas que viven su fe en el marco de la vida privada. Hay formas que son más posibles aquí que en los países de origen, por el hecho de que aquí hemos superado la religión del Estado. La manifestación del Islam también se canaliza a través de las carnicerías halal y de tiendas étnicas que multiplican la sonoridad islámica. Este Islam trata de regular las conductas diarias, regular el día a día, porque el Islam es una manera de vivir. ¿Qué quiere decir Corán? Dice Teresa Losada, Corán quiere decir leer reposadamente, como salmodiando. Siempre he creído que respecto de la llegada de tanta inmigración, la población autóctona tiene derecho a la prudencia, incluso al susto, porque el cambio es muy acelerado. En el extremo de dichas actitudes está la xenofobia. Desde el gobierno debemos más que juzgar moralmente a la población, entenderla como primer paso para combatir el problema. Dice Teresa Losada, vamos a ver, el miedo, siempre se tiene miedo a lo desconocido. Ellos también vienen con mucha prudencia ante lo desconocido. Eso es propio del ser humano. Los programas públicos de sensibilización, de formación son importantes. El conocimiento rompe las barreras, cae todo. Sí, mi amigo Ahmed Jafou decía, la inteligencia mata al racismo. Teresa Losada continúa. Recuerdo la época de la prestación social sustitutoria. A algunos chicos objetores de conciencia les tocaba hacer la prestación social
en Bai Altagafá. Al principio no querían trabajar en un sitio de árabes. Sin embargo, después querían seguir. Más allá de la prestación, se quedaban como voluntarios y decían: «¡Qué gente tan amable! ¿Cómo nos hemos sentido? ¡Qué acogida!». Por tanto, es importantísimo el intercambio, porque el miedo lo que hace es encorvarnos sobre nosotros mismos. Fíjate qué bien estoy yo aquí sentada. Tengo mi lengua, tengo mi religión y tengo mi cultura. Y ahora me dicen que la otra religión vale, que la otra cultura es tan importante como la mía y que la otra lengua hay que conservarla. Me incomoda todo lo que no es uniformidad. El intercambio nos abre a todos. Si hoy vas a hablar a 50 personas y resulta que una sola te cree, ya es bastante. Tienes que explicar todo lo que has vivido, sentido y experimentado. Es de una belleza inmensa saber que el otro es como tú. Por cierto, ¿qué le pasó al señor de la tontería, Mohamed Belkadar, en esos 10 años para que cambiase de opinión y nos enviase al infierno? Dice Teresa: ha visto cómo funcionamos, pero no solo nosotras, cómo funciona esa sociedad. Le cambió el tiempo que ha pasado aquí, pero sobre todo la relación. Aquí se le ha muerto una hija. Mohamed acaba de regresar de la Meca y todo ha sido venir aquí, besarme la frente, traerme la bendición de Dios y de la Meca. Él ve que yo también acepto las bendiciones. Si no hay experiencia de verdadera aceptación, es mejor que no hablemos. La reflexión es: hay que vivir una experiencia y desde ella tú hablas, y el otro puede que entienda o pueda que no, pero le habrás invitado a la experiencia. Sin esta no hay nada. La sociedad está haciendo su camino. Hay diferencias entre el primer día y hoy. Antes decíamos: esta mujer marroquí nunca podrá entrar en casa de uno de aquí, y en cambio, mira ahora, todo se va normalizando. Las dos partes han ido evolucionando. Dice Teresa: no creamos que los cerrados somos nosotros, ¿eh? También ellos son cerrados, pero es natural. Tienen que agruparse para defenderse, para no sentirse acosados. A veces se sienten heridos por nuestras costumbres o por nuestra forma de hablar. Todos tenemos que hacer un proceso, un camino, y en este aparecen convicciones profundas de unos y otros. El que tiene convicción la puede dar al otro. El otro día, muy temprano, 3 hombres llamaron a la puerta para felicitarme. El Eid el-Kebir. Como yo no puedo estos días salir de casa, venían ellos. Te insertan en su comunidad y tú también los insertas a ellos, en tus formas y tus costumbres. Somos diferentes, pero al fin y al cabo, todos caminamos hacia la igualdad, hacia el mismo Dios. ¿Qué sensación tienes al leer el Corán? Es un libro de una gran belleza, pero hay que estar preparado para acercarse a su lectura. Es como si uno, para introducirse al cristianismo, empezase por el Antiguo Testamento. Es difícil meterse. Mejor empezar por libros que te introduzcan al Islam. ¿A sus valores? ¿A su historia? Sí, a sus valores. Mira qué cosas tan bonitas. Dios está más cerca de ti que tu propia yugular. Si te cortan la yugular, te mueres. Si te alejas de Dios, eres un ser viviente, pero un ser muerto. El que mata a un hombre, mata a la humanidad entera. Todos estamos unidos por la cuerda de Dios. Son aleyas, versículos de las suras del Corán. La última, Teresa la lee del mural en árabe que preside una pared de su comedor. El encuentro se basa en la distinción entre nosotros, ellos o yo, o tú. En esta entrevista hablamos de nosotros por un lado y los árabo-musulmanes por otro. Refiriéndome ahora a Bai Altagafá. ¿Cuál es vuestra relación con los profesionales y con los voluntarios autóctonos que son de aquí? ¿El encuentro con ellos y ellas es también una experiencia de Dios?
La diferencia no es un atributo de los extranjeros únicamente. Trabajamos para los demás, pero los demás pueden ser cualquiera. Dice Teresa, ¿tú inmigrante y yo autóctona? No. A mí me gusta lo que decía Lévinas. Volveremos otra vez al grito adánico. Se nos preguntará a cada uno, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta es, aquí ya no hay un nosotros y vosotros. Todos somos irremisiblemente nosotros. ¿Eso quiere decir que es lo mismo el inmigrante de Baix Altagafà que el voluntario o el profesional? Exactamente. Ya no podemos definirnos como una fundación para los demás. Hay que cambiar para por, junto a o con o de todos. Es un cambio que hay que hacer. La sociedad lo pide, porque el dar es también recibir. No solo soy yo la que doy, recibo mucho del otro. Una sociedad en la que no puede haber participación es una sociedad decadente, pero no es tan fácil participar. No es evidente, creo. ¿A los musulmanes les es más fácil la palabra de Dios? Eso se lo comenté a un obispo que estuvo con nosotras. Los marroquíes siempre hablando de Dios. Y nosotros con los vecinos ni una palabra. Todos ríen. ¿Es que ellos creen más en Dios? ¿Es que nosotros estamos en un estadio espiritual distinto? Pascual Piles dice, nosotros hemos crecido con autonomía y ellos siguen manteniendo su vínculo de grupo, de estirpe. Continúa Teresa Losada. El Islam está más mezclado con la política. El usar la religión en nombre de la política es falsear, pero no podemos decir que la religiosidad de ellos, que está más a flor de piel, al menos en su expresión, se deba a que son de una sociedad menos desarrollada. Con Jordi Font en la Fundación Vidal y Barraquer hablamos de ello. Hicieron un estudio muy interesante sobre cómo afectaba psicológicamente todo el proceso de inmigración al extranjero. Continúa Pascual Pilas. ¿Y a qué llamamos desarrollo? Dice Teresa, el Islam no ha pasado ni por una modernidad ni por una posmodernidad. Tiene dificultades para evolucionar. En el estudio de la Fundación Vidal y Barraquer se preguntaba, ¿quién eres? A musulmanes que llevaban más de 10 años aquí y a musulmanes que llevaban menos de 5. Nadie diría, yo soy Mohamed. Todos respondían, yo soy musulmán. Alguien me dijo una vez, ellos cuando progresen un poco también dejarán la religión. Yo le dije que lo había entendido muy mal. Venía a decir que la religión era cosa de su desarrollo. La secularización es otra cosa. No es dejar la religión, sino separarla de ciertas cosas. El otro día oí en la radio a González de Cardenal, teólogo. Decía, de los musulmanes tenemos que aprender cosas, y la primera es que ponen a Dios en el centro de la ciudad de donde nosotros lo hemos apartado. Ellos están invocando continuamente el nombre de Dios. Bismillah, Alhamdu, Liah, Inshallah. Su nombre está continuamente sonando, lo que nos pasaba antes a nosotros. Antes había entrado la pequeña Mariam, que rechazó un bombón Moncherí relleno de guinda con licor porque sabe que es musulmana, que es muslima. El colegio del hermano de Mariam, cuando tenía 6 años, pidió a sus padres que respondieran una encuesta sobre hábitos alimentarios y ellos dijeron que no podía comer cerdo porque era alérgico. Risas entre todos. Decíamos, gracias a Dios, Dios mío, Jesús cuando alguien estornudaba. Contesta Teresa Losada. Pero lo importante no es la invocación del nombre de Dios, sino la experiencia. En ellos hay experiencia y en nosotros también. Ya era tarde, y después de cenar,
Pascual Piles me acompañó a mi casa de Barcelona en coche. Final del cuaderno. Reflexionemos. Breve biografía de Teresa Losada Campo. Lugo, 1943. Teresa Losada Campo es licenciada y doctora en Filosofía Semítica, especialidad Árabe-Islam por la Universidad de Barcelona. Fue adjunta a la Cátedra de Árabe y profesora de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad de Barcelona desde 1970 a 1977, año en que abandona la docencia universitaria para dedicarse por completo al mundo de la inmigración árabe y musulmana. Este mismo año participa en la creación de la asociación, hoy Fundación Vall Altagafà. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan Premio Extraordinario de Licenciatura, Universidad de Barcelona, 1970. Primer Premio Foc Nou Memorial Josep Breu por el artículo Inmigración marroquí en España, 1924. Premio Barcelona Solidaritat, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona por su trayectoria personal en el ámbito de la solidaridad, 1927. Consultora del secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, 1929 hasta 2005. Consultora del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, del año 2000 al 2002. Título de filla adoptiva de Sant Vicenç dels Horts, el 2001. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, el 2002. Miembro del Consell Social del Síndic de Greuges, el 2005. Miembro de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona. Premio 1 de maig a la Convivència, del 2006. Reconocimiento a la trayectoria personal en el acto institucional de la Generalitat de Catalunya con motivo del Día Internacional del Migrante, el 2011. Premio Segunda Memoria que s'hi ha just de la Generalitat de Catalunya, el 2012, por su labor a favor de las personas provenientes de Magreb, con especial atención a niños, jóvenes y mujeres. Ha publicado numerosos artículos sobre la mujer inmigrante marroquí, la inmigración musulmana en Cataluña, interculturalidad, Islam, vida religiosa y diálogo interreligioso. Por otra parte, la asociación Vall Altagafà ha recibido el 15 Premio Solidaritat del Institut de Drets Humans de Catalunya del 2000, así como el Premio Joan García Nieto de Reconeixement Cívic dentro de la segunda edición de los Premios de Reconeixement Cultural del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el 2001.